Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha dado mucho de qué hablar, algo que ha tocado la fibra sensible de muchos y que, sinceramente, ha logrado mover el mundo de una manera inesperada. Vamos a hablar de Can Yaman y de Method Demir, y de cómo, en un sentido muy particular, cambiaron la vida de alguien. Y lo más interesante de todo, vamos a intentar desvelar un secreto. Así que si les gusta el misterio, las historias que nos hacen reflexionar y por supuesto, el fascinante mundo de estas dos estrellas, quédense conmigo hasta el final. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos. Han oído hablar de ellos, ¿verdad? Can Yaman y de Method Demir. Dos nombres que resuenan con fuerza en el universo de las series y el entretenimiento turco, y más allá. Sus carreras han sido meteóricas, su talento innegable y su química en pantalla, bueno, eso es algo de lo que se ha hablado hasta la saciedad. Pero hoy no vamos a centrarnos solo en su fama, en sus proyectos o en los rumores que siempre los rodean. Hoy vamos a explorar algo más personal, algo que va más allá de los flashes y los guiones. Vamos a hablar de cómo a través de sus historias, sus personajes, o incluso su propia proyección como figuras públicas, lograron tener un impacto profundo en la vida de una persona, un impacto tan significativo que podemos decir que les cambió la vida. La pregunta que surge de inmediato es, ¿cómo es posible que dos actores, por muy populares que sean, puedan cambiar la vida de alguien? La respuesta, como suele suceder con las cosas más interesantes de la vida, no es única ni sencilla. Puede ser a través de la inspiración, puede ser por identificación, o incluso por la simple forma en que sus historias nos hacen ver el mundo de una manera diferente. A veces un personaje que lucha contra viento y marea, que se levanta después de cada caída, puede ser el catalizador que necesitamos para encontrar nuestras propias fuerzas. A veces una historia de amor, por muy ficticia que sea, puede recordarnos la importancia de la conexión humana, de la pasión y de no rendirnos en la búsqueda de ese amor. Y aquí es donde entra el secreto revelado. Porque si bien la influencia de Can y de Met es evidente en muchos aspectos, hay una conexión específica, un momento, una circunstancia que marcó un antes y un después. No se trata de que ellos personalmente conocieran a esta persona y le dieran un consejo salvador, aunque eso sería una historia fascinante. Se trata más bien de la forma en que sus vidas, sus trayectorias, sus personajes, se entrelazaron con la vida de alguien en un momento crucial, ofreciéndole un nuevo rumbo, una nueva perspectiva, una fuerza interior que quizás no sabía que poseía. Piensen en las historias que nos enamoran, en los personajes que se quedan grabados en nuestra memoria. Can Yaman, con su carisma arrollador y su intensidad en cada papel, ha interpretado personajes que muchas veces luchan por sus ideales, que son apasionados, que no temen mostrar sus vulnerabilidades. The Method Demir, por su parte, ha dado vida a mujeres fuertes, resilientes, que a pesar de las adversidades, siempre buscan su propio camino, que encuentran la fuerza en sí mismas y en sus relaciones. Y cuando estas dos potencias se unen en pantalla, como lo hicieron en la serie Erkencicus, la química es palpable, la conexión es magnética, y la historia que cuentan resuena con una audiencia global. Pero volvamos a esa vida cambiada. ¿Cómo ocurrió? Imaginen a alguien que se sentía estancado, sin rumbo, quizás abrumado por las responsabilidades o por la monotonía del día a día. De repente se encuentran con una serie, con unos personajes que les capturan por completo. Quizás se identificaron con la lucha de Can en algún momento de su vida, con la perseverancia de Demet frente a los obstáculos. O quizás la historia de amor entre sus personajes les recordó la importancia de soñar, de perseguir la felicidad, de permitirse sentir y vivir intensamente. El secreto, señoras y señores, reside en esa capacidad que tiene el arte y, en particular, las buenas historias contadas por grandes actores de reflejar nuestras propias luchas, nuestros propios anhelos, nuestras propias esperanzas. Can Yaman y The Method Demir, a través de sus interpretaciones, ofrecieron a muchas personas una especie de espejo. Un espejo que, en lugar de mostrarnos lo que somos, nos mostraba lo que podríamos llegar a ser, o lo que siempre habíamos deseado ser. ¿Y cuál es ese secreto específico que cambió una vida? No es un único truco o una fórmula mágica. Es la combinación de varios elementos. Por un lado, está la autenticidad. A pesar de ser estrellas internacionales, hay algo en la forma en que Can y Demet actúan, en la manera en que transmiten emociones, que se siente genuino. Esa autenticidad
Permite que la audiencia conecte a un nivel más profundo, que sienta que los personajes son reales, que sus problemas son nuestros problemas, que sus alegrías son nuestras alegrías. Por otro lado, está la narrativa. Erkencikus no fue solo una historia de amor. Fue una historia sobre seguir tus pasiones, sobre la valentía de perseguir tus sueños, sobre encontrar tu propia voz en un mundo que a menudo intenta silenciarte. Can interpretaba a Candivit, un fotógrafo talentoso y exitoso que, sin embargo, se siente un poco perdido en la vida. Demet interpretaba a Sanemaiden, una joven soñadora con una gran imaginación que busca un propósito y lucha por hacer realidad sus sueños. Juntos crearon una dinámica que inspiró a muchos a mirar sus propias vidas y preguntarse, ¿estoy realmente viviendo la vida que quiero? ¿Estoy persiguiendo mis pasiones? Y aquí es donde reside la clave del cambio de vida. No se trata de un cambio superficial, de querer ser como ellos, sino de un cambio interno, de una reevaluación personal. Al ver a Sanem luchar por su agencia creativa, por ejemplo, muchas personas que quizás tenían un talento oculto o un sueño postergado se sintieron impulsadas a tomar acción. Al ver la forma en que Candivit, a pesar de sus éxitos, buscaba algo más profundo, muchos espectadores comenzaron a cuestionar sus propias prioridades y a buscar un mayor significado en sus vidas. El secreto revelado, entonces, no es un dato oculto o un evento secreto. El secreto es la *** inspiración profunda y transformadora *** que nace de la combinación de talento actoral, narrativas potentes y personajes con los que la audiencia puede identificarse. Can Yaman y Demet Özdemir, al dar vida a estos personajes, crearon una especie de faro. Un faro que iluminó el camino para aquellos que se sentían perdidos, que les dio el coraje para dar un giro, para buscar un nuevo amanecer en sus propias vidas. Piensen en ello. ¿Cuántas veces hemos dicho si ellos pudieron, yo también puedo? Esa es la chispa. Esa es la semilla del cambio. Y en el caso de Can y Demet, esa chispa se encendió en miles, quizás millones, de corazones alrededor del mundo. El secreto está en que a través de sus personajes, nos hicieron creer en la posibilidad de un futuro mejor, en la fuerza de nuestros propios sueños, en la importancia de la perseverancia y del amor propio. Y este impacto no se limita a la esfera romántica o profesional. Puede ser un cambio en la actitud, en la forma de enfrentar los desafíos. Ver a Demet Özdemir, por ejemplo, interpretar personajes que superan traumas o dificultades, puede ser increíblemente empoderador para alguien que está pasando por un momento similar. Ver a Can Yaman con su energía y su determinación, puede motivar a alguien a ser más proactivo en su propia vida, a no quedarse de brazos cruzados. El cambio de vida al que me refiero es esa sensación de despertar, de darse cuenta de que uno tiene el poder de moldear su propio destino. Es el impulso de salir de la zona de confort, de atreverse a hacer lo que antes parecía imposible. Y para muchas personas, Can Yaman y Demet Özdemir, a través de la magia de la televisión y de su inmenso talento, actuaron como ese catalizador. El secreto, en última instancia, no es algo que ellos hayan guardado celosamente, sino algo que emanaba de su trabajo, de su dedicación, de la conexión que lograron crear con su audiencia. Es la prueba de que el arte, cuando se hace con pasión y autenticidad, tiene el poder de transformar vidas. Es la confirmación de que una historia bien contada, con personajes memorables interpretados por actores carismáticos, puede ser mucho más que entretenimiento. Puede ser un camino hacia el autodescubrimiento, una fuente de esperanza y un impulso para alcanzar nuestro máximo potencial. Así que cuando hablamos de Can Yaman y Demet Özdemir y de cómo cambiaron una vida, no estamos hablando de un milagro, sino de la poderosa influencia del arte y de la conexión humana. Estamos hablando de cómo dos personas, a través de su oficio, lograron tocar el alma de alguien y brindarle la inspiración necesaria para emprender un nuevo camino, para creer en sí mismos y para perseguir sus sueños con renovado vigor. El secreto revelado es, en esencia, el poder intrínseco del arte para inspirar y transformar. Y eso, mis amigos, es algo verdaderamente mágico. Y hemos llegado al final de nuestro recorrido de hoy. Espero de verdad que hayan disfrutado explorando este fascinante tema conmigo. Hemos visto cómo la influencia de Can Yaman y Demet Özdemir puede ir mucho más allá de la pantalla, inspirando cambios profundos y personales. Hemos intentado desvelar ese secreto, no como algo oculto, sino como la poderosa chispa de inspiración que nace de su talento y de las historias que nos cuentan. Muchísimas gracias por acompañarme hasta aquí. Su tiempo y su atención son increíblemente valiosos para mí.
Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han experimentado algún cambio en sus vidas gracias a una serie, a un actor o a una historia en particular? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leer sus experiencias. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso me ayuda muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse nuestros próximos contenidos. Hasta la próxima.